presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ay, temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Tu majestad me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Tu amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Y no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, en esta tarde, mi Dios, por tus grandes bendiciones y porque tú has sido muy bueno con nosotros, muy bueno con tu iglesia y con tu pueblo, Señor. Te elevamos a ti estas alabanzas, Señor, te pedimos que tú las recibas, Padre, porque lo hacemos, Señor, de todo corazón, Padre, solamente para darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Agrádate de este culto, agrádate de estas alabanzas, mi Dios, siga bendiciendo a tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Las obras de nuestro Dios son innumerables, así que, hermanos, les invito a que alabemos y cantemos sobre ello a nuestro Señor. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras, has hecho todas ellas con sabiduría.
soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, siempre hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran bendición poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seguir con esta serie de sermones sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. En esta mañana tarde vamos a meditar en este tema que he titulado La utilidad de la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir la palabra allí en el Salmo 119, en el verso del número 9 hasta el verso número 16. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar. Señor bendito, gracias le damos por tener la grande bendición de tener una Biblia en nuestras manos, poderla leer, estudiarla, escucharla, meditarla, obedecerla. Gracias porque, Señor, usted nos ha dado la bendición como Iglesia Bautista del Calvario, poder tener esta enseñanza a través de las predicaciones, a través de las clases bíblicas y las diferentes actividades que tiene su iglesia. Bendiga a su Iglesia Bautista del Calvario con el mensaje, con el alimento espiritual para sus almas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la utilidad de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios tiene una utilidad primordial, trascendental. Para el cristiano, la palabra de Dios es importantísima, no se puede sustituir por cualquier libro o por cualquier otro libro. Y cuando vamos a la palabra de Dios, pues para algunas personas puede ser la Biblia como un tanto atractiva porque contiene normas altas, normas morales, normas éticas. Pero la palabra de Dios va mucho más allá de ser un libro de ética o de moral. Este no es un libro que nos cuenta la emocionante historia de un pueblo elegido y llamado con un propósito que el Señor tenía para ellos, que fue libertado del cautiverio y que el Señor había preparado un plan especial para este pueblo. La palabra de Dios va mucho más a todo esto. La palabra de Dios va más allá de aquellos que están buscando curiosamente algunos datos históricos y geológicos. La palabra de Dios es un libro de redención. Es un libro de la revelación, de la autorrevelación de Dios que se da a conocer al hombre, que se da a conocer al pueblo de Dios
a su iglesia. La palabra, cuando leemos la palabra de Dios, estamos teniendo un encuentro con su autor. Cuando usted lee la Biblia, se está encontrando con Dios. Dios le habla a usted a través de la obra, de la iluminación del Espíritu Santo, y entonces usted empieza a entender lo que la palabra de Dios dice. No es que vayamos curiosamente a buscar respuesta precisamente a estas inquietudes. Esto es, la palabra de Dios es un libro de redención. Dios se está revelando, se está corriendo el velo para que usted y yo podamos conocerle, conocer su naturaleza, conocer sus propósitos, conocer sus planes. Dios se muestra, se da a conocer a nosotros. Por eso leemos la Biblia no para cumplir un plan de lectura por año, no porque tengo que hacerlo o porque tengo una tarea que me ha dejado el profesor de escuela bíblica. Cuando leemos la Biblia nos estamos encontrando con Él. Cuando leemos la Biblia nos estamos encontrando con Dios. Hay una frase de autor anónimo que dice: la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. Es maravilloso ir a la palabra y encontrarnos con el Señor. Si estamos yendo a la palabra como un hábito automático, debiéramos analizar lo que hay en nuestro corazón. Si voy a la palabra para prepararme, para contender con alguien, creo que estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo la visión. El pastor Spurgeon escribió lo siguiente: debemos amar la palabra de Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra mente. Debemos consagrarle nuestros afectos más fervientes y asirla con todas las fuerzas de nuestro ser. Necesitamos ver la palabra como la revelación de Dios, como el darse a conocer de Dios para nosotros. Y es interesante porque cuando vamos a la palabra de Dios y cuando estamos angustiados, vamos y encontramos respuesta, alivio, consuelo, fortaleza para nuestra fe, para nuestro corazón, para nuestra alma abatida. Y cuando estamos gozosos, nos encontramos que la palabra también celebra con gozo la victoria, la sanidad, la restauración. Es como si un caminante ya hubiera pasado por lo que nosotros estamos pasando por este momento. Es maravilloso encontrarnos con la palabra de Dios. Usted y yo debemos asirnos de la palabra, sumergirnos en la palabra. Es tan sencilla que un niño puede chapotear en sus aguas, como tan profunda que los eruditos estudiosos, los teólogos más sobresalientes de la historia se han sumergido para poder estudiar y entender sus palabras, sus conceptos y su mensaje. Pero ¿cuál es la utilidad de la palabra de Dios para nuestras vidas? Vea por favor el verso número 9, primer pensamiento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? O mejor dicho, ¿cómo es que el joven puede preservar limpio el camino por donde va? ¿Cómo es que el joven puede
mantener su vida y su conducta limpia. Y el salmista responde, con guardar tu palabra. Así que la utilidad de la palabra de Dios es que nos previene de la contaminación o evita que la contaminación venga a nuestra vida, a nuestro corazón, al camino. No significa que solamente los chicos tengan tentaciones o se vean inclinados a ciertas conductas desagradables. Creo que este pasaje es para todo cristiano, para todo cristiano, para todo creyente. Dentro de cada joven hay pasiones intensas. Cada día se enfrentan a tentaciones feroces que quieren contaminarlos y quieren destruirlos. Entonces el salmista pregunta, ¿con qué limpiará su camino? ¿Cómo es que puede mantenerse limpio? Y la palabra de Dios dice, con guardar su palabra. Qué bueno es que una iglesia tenga un programa bíblico para sus niños, para sus jóvenes, para sus adultos. Qué bueno cuando una iglesia se preocupa y se ocupa en esta necesidad. Pero qué bueno es saber también que nosotros como familias de nuestra iglesia también estemos preocupados por nuestros hijos. Que ellos puedan tener una Biblia y puedan leerla y puedan estudiarla y puedan obedecerla. Debemos conocer la palabra de Dios para saber dónde poner nuestros pies, para saber dónde pisar en un camino pantanoso y espantoso a la vez. ¿Cómo es que podemos mantenernos limpios cuando hay un mundo de corrupción a nuestro alrededor? Y la misma palabra, el salmista responde diciendo, con guardar su palabra. Este pasaje también puede interpretarse como cuando se atesora su palabra. Y si nosotros preguntamos a nuestros hijos qué tan importante es la palabra de Dios para ellos, entonces nos daremos cuenta de un análisis espiritual. Nos daremos cuenta incluso hacia dónde se conduce su vida. Incluso podemos decir que si no hay un arrepentimiento sincero y no hay un acercamiento a la palabra de Dios y a la vez un apego a Dios y sus asuntos, podríamos decir que la vida de estos jóvenes el final de estos jóvenes será trágico. Los deseos mundanos tienen la intención de apartar a nuestros jóvenes de Dios. La clave de la rectitud de una persona está en el valor, en el aprecio y la reverencia que le da a la Biblia. Es por eso que responde el salmista. ¿Cómo es que va a guardar su palabra? ¿Cómo es que va a guardar su camino? Y responde diciendo, con guardar su palabra, atesorar la palabra, vivir la palabra, tener en alta estima la palabra de Dios. La formación bíblica de nuestros jóvenes, tanto en la iglesia como en los hogares, es indispensable para una vida que honre a Dios. Es indispensable para una vida que honre a los padres y es indispensable para una vida recta delante de esta sociedad. Jóvenes, hermanos, creyentes, hermanas, debemos atesorar la palabra. Es la mejor arma que podemos tener para defendernos contra el pecado que nos acosa. Segundo pensamiento, vea por favor el verso número 10. Dice la Biblia,
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Asimismo, la palabra nos mantiene en el camino. Lo que vemos en el cántico de David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, verso 22 y 23 dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Vemos que la palabra nos mantiene en el camino. Por ejemplo, Job 23, verso del 10 al 12, Job escribió: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Podemos ver en estos pasajes cómo tanto David como Job hablan de la importancia de la palabra de Dios para mantenernos en el camino, para mantener el rumbo. La palabra de Dios nos da dirección. Es la brújula para mantenernos en el camino. El GPS, dirían los muchachos hoy, nos da dirección para permanecer allí, para poder darnos cuenta cuando hemos extraviado, cuando nos hemos desviado, cuando hemos perdido el rumbo. La palabra es la lámpara que ilumina nuestros pasos. Vea por favor el siguiente pensamiento, verso número 11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos conduce a la santidad. La Biblia nos conduce a la santidad. Es siempre fiel a su propio mensaje. Nunca calla lo que es provechoso para nosotros. Así como Natán nos grita también: tú eres aquel hombre. Nunca deja sin reprensión nuestros pecados. Y constantemente nos está advirtiendo de las consecuencias de ellos. El libro del Dios Santo nos llama también a nosotros a la santidad. Nos muestra el pecado, nos muestra sus consecuencias, nos muestra también el camino al arrepentimiento. Podemos ver un mensaje de juicio, pero también podemos ver un llamado al arrepentimiento. Podemos ver un mensaje como el Señor nos muestra el lado oscuro de la vida, o el lado oscuro del pecado, pero también nos da dirección para regresar al camino y nos muestra la luz para que podamos regresar a Dios. Por poco que nos apartemos del camino, inmediatamente la Biblia nos está advirtiendo de las consecuencias de este. Cuando tropezamos, ya nos está llamando a ponernos a cuenta. Por eso el salmista en este pasaje número 11, en mi corazón he guardado tus dichos. En lo más profundo de mi ser, allí en el corazón, en el centro de las emociones, de la voluntad, allí he guardado tus dichos. Que la palabra envuelva lo más íntimo de nuestras vidas. Que la palabra envuelva lo más valioso de nuestras vidas.
allí donde surgen los deseos y las pasiones más fervientes. Si la palabra está allí, podemos estar confiados que nos conducirá a vivir en santidad. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Leamos por favor juntos el verso número 12. Dice la Biblia: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Así pues, la palabra nos enseña la voluntad de Dios. Como lo dije al principio del mensaje, no es un libro de historia propiamente, no es un libro de generaciones propiamente o genealogías, no es un libro propiamente de ética, eso va mucho más allá. Hay principios éticos, morales, históricos, definitivamente, pero va mucho más allá, porque cuando leemos la Biblia nos estamos encontrando con Dios y Dios nos dice: esto es lo que quiero de tu vida, esto es lo que he preparado para tu vida. Es un encuentro con su autor. Si ustedes observan en ese pasaje, bueno, se encuentran palabras para referirse a la Biblia o a la Escritura, precisamente palabra, mandamientos, dichos, estatutos, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos. Esto se refiere a la palabra de Dios. Así que la Biblia nos muestra su voluntad, la voluntad de Dios para nosotros. Es interesante que a veces vamos a la Biblia y decimos: bueno, este pasaje creo que le queda a mi hermano, a mi hermana, creo que este pasaje le vendría muy bien a este jovencito. Hermanos, necesitamos ir a la palabra y encontrarnos con Dios. Y lo que la Biblia me está diciendo aquí es para mí. Lo que el Señor nos está hablando en este momento es para mí. Es lo que el Señor ha querido que yo entienda, que yo comprenda, que yo pueda ver con claridad. La palabra, el libro de los libros, como lo he mencionado en algunas ocasiones, el libro de los libros, el libro sobre todos los libros. La palabra debe estar en lo más alto de nuestras bibliotecas y en lo más íntimo de nuestros corazones. El libro de los libros es tan personal que todos podemos acercarnos confiadamente, que hablará a nuestros oídos. Podemos ir allí. Nuestros hijos pueden ir a la palabra y encontrar un mensaje para ellos. Nuestras hermanas que se encuentran en problemas pueden ir a su palabra y encontrar un mensaje de esperanza. Los enfermos pueden ir a su palabra y encontrar un mensaje de fortaleza. Los que tienen su corazón dolorido o adolorido pueden encontrar un mensaje también de consuelo. La palabra es personal. Es como si me estuviera diciendo a mí por mi nombre lo que quiere de mí, o lo que tiene para mí, lo que ha preparado para mí. Y entre más pasa el tiempo, nos damos cuenta que la palabra de Dios la deseamos más. Seguramente usted ha leído libros de historia, libros de ciencia, libros de arte, libros de alguna materia en especial, matemáticas, historia, etcétera. Y usted dice: bueno, ese libro ya lo conozco, ya me sirvió para tal materia y cumplió lo que tenía que cumplir. Lo que ese libro sabe, usted ya lo sabe y tiene otros conocimientos. Ese libro ya ha quedado superado. Pero la palabra de Dios no. Entre más la leemos, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Y el Dios Altísimo baja y se pone a nuestra altura
o mejor dicho, baja a nuestra pequeñez y nos enseña pacientemente. Así es la palabra. Y entre más la leemos, más la amamos. Como un tesoro. Y lo guardamos en nuestros corazones. Este libro de libros es tan personal que el creyente más sencillo, desde el creyente más sencillo hasta el creyente más docto, puede entender su mensaje. La excelsa sabiduría de Dios baja hasta nuestra pequeñez para elevarnos hasta sus alturas. Y podemos decir, bueno, una persona con tal vez no ha tenido la oportunidad de tener algunos estudios, pero la Biblia dice, mi voluntad es que se amen. Y esa persona sencilla entiende ese mensaje. Y la persona que es más docta puede entender ese mensaje. Perdonen, vivan en santidad, ayuden al que está necesitado, vivan en obediencia. Hasta el joven, hasta el hermano, la hermana más avanzada de edad, pueden entender su enseñanza. La voluntad de Dios es clara. Ámense, perdónense, vivan obedientemente, prediquen mi mensaje y todos podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Qué gran bendición es leer la Escritura y saber que me está hablando a mí. El Salmo 23 me está hablando a mí en este momento. El Salmo 91 me está hablando a mí en este momento. El Salmo 3 me está hablando a mí en este momento. Así es la Escritura. Es personal. Por eso no podemos dejar pasar un día sin venir a este maravilloso libro y leerlo no como una tarea, no como un reto, sino como un deleite. La manera tan especial de encontrarnos con su autor, la manera tan especial de saber que este mensaje que estoy a punto de leer es para mí y que este mensaje lo puedo compartir con mis hijos y lo puedo compartir con mi cónyuge y lo puedo compartir con mis amigos. Qué gran bendición es leer la Escritura y saber que me está hablando a mí. Dejemos de repartir versículos para los demás y tengamos un encuentro personal con la palabra de Dios y con su autor. Estamos aprendiendo. El versículo 12 dice, enséñame. Estoy dispuesto a sentarme a los pies del maestro y escuchar su mensaje. Estoy dispuesto a ser discípulo. Estoy dispuesto a ser aprendiz de tu palabra. Sé mi instructor para conocer tu voluntad para mi vida. Y a veces cuando nos acercamos a la palabra, traemos nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas, y luego queremos que la Biblia diga lo que yo creo o lo que yo pienso. Tengo que renunciar a mis prejuicios y leer el Salmo 23 como si fuera la primera vez que leo el Salmo 23. Y acercarme al Salmo 90, al Salmo 91, al Salmo 121, como si fuera la primera vez y decir, Señor, he renunciado a mis prejuicios, he renunciado a mis ideas y quiero pedirle que usted me enseñe. Qué bueno es acercarnos a su palabra y decir que Él, pedirle que Él nos enseñe. Vea por favor el siguiente versículo. El siguiente versículo dice en el 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En este pensamiento, bueno,
la palabra también nos da poder para testificar. Verso número 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Lo que yo he aprendido en la palabra lo he contado a los demás, lo he anunciado. Como un heraldo lo he anunciado, lo he dado a conocer a los demás. La palabra nos da poder para testificar. Qué maravilloso es cuando usted escucha el testimonio de lo que la palabra de Dios dice. Antes que mis propias ideas y mis propias vivencias, debiéramos testificar de la palabra. El Salmo 119, por ejemplo, en el verso 46 y 47 dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. A donde sea que Dios nos lleve, hablaremos de lo que la palabra de Dios significa para nosotros, lo que representa para nosotros y lo que ha hecho en nosotros. En el Salmo 22, por ejemplo, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios nos enseña, lo que Dios ha preparado, lo que Dios nos ha dado ya por su gracia, es necesario testificarlos, anunciarlos, darlos a conocer, como un heraldo, como un pregonero a viva voz. Salmo 75:9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Termino con este pensamiento. La palabra santa es siempre firme, cierta y poderosa. Jamás envejece, no degenera, no disminuye, no se le puede alterar, es eterna. Es fuente inagotable de bendición, es un manantial espiritual del cual surgen siempre aguas frescas y refrescantes, aguas puras. Cuanto más se profundiza en la Biblia, cuanto más se nos presenta como una mina inagotable, como un tesoro valioso. La relación con Dios estará correcta cuando nuestro deleite esté en su palabra. Vea por favor el verso número 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda la riqueza, de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La relación con Dios estará correcta cuando nuestro deleite esté en su palabra, porque donde va el corazón, ahí le sigue la vida y todos sus anhelos. ¿Es para usted un deleite leer la palabra? ¿Es para usted un deleite escuchar la palabra? ¿Es para usted un deleite estudiarla, profundizar, escudriñarla, meditarla? ¿Es para usted un deleite o es una tarea? ¿Es un deleite o es una carga? Algunos papás pueden decir: si no te portas bien, te voy a encerrar en el cuarto y te vas a poner a leer la Biblia 1 hora como si fuera un castigo. En algunos lugares les dicen a los niños de primaria, de primarios: o se portan bien o los mando al templo a escuchar al pastor. Como si fuera un castigo escuchar al pastor. Bueno, no vamos a meternos en problemas, pero en la palabra debe ser un deleite. Para muchos, estudiar la Biblia es una tarea. Para otros,
es un deleite. Allí es donde está la diferencia. Termino este mensaje leyendo esta ilustración. Una persona incrédula conoció, un incrédulo conocido y renombrado de la última generación, mientras viajaba por Gales, le dijo a una niña a la cual vio leyendo su Biblia: bueno, querida, veo que estás haciendo tu tarea. ¿Tarea, señor?, respondió ella. ¿A qué se refiere? Estoy leyendo la Biblia. ¿Acaso tu madre no te dio un capítulo para leer?, preguntó él. No, señor. Si mi madre quisiera castigarme, no me haría leer la Biblia. Es el libro más deleitoso de todo el mundo y para mí es un placer cada vez que tengo un rato a solas para leer mi Biblia. Eso lo conmovió. Más adelante confesó que le encantó encontrar algo de religión genuina. Y cuando la religión genuina resulta deleitosa, es genuina. La religión verdadera y genuina es como una cascada de agua, toda fresca y destellante. Es para usted la Biblia, leer la Biblia y estudiarla, escucharla. ¿Es deleitoso o es una carga? ¿O es una tarea? ¿O es un reto? Que su palabra sea un deleite para usted y para mí. Bendito Señor, gracias por tratarnos con tanta misericordia y encontrar en este libro maravilloso su mensaje, su persona, sus atributos, su naturaleza. Un mensaje que nos ayuda a permanecer en el camino. Un mensaje que nos llama a la santidad. Un mensaje que nos enseña y que nos da el poder para testificar a todas las personas que nos rodean. Que así sea su palabra para su iglesia bautista, el Calvario. Le agradecemos tanto con todo nuestro corazón y en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tu visión va mucho más allá de la perfección terrenal. Tienes un propósito, un plan. Siempre tu pueblo guiará. A ti me rindo, Salvador. Rindo mi ser y lo que soy. Contento está tu pueblo para atender tu llamado, Dios. Somos llamados a amarte. Somos llamados a seguirte a ti. Somos llamados a ir y predicar. Somos llamados a tu visión. Con toda mi alma y con todo el corazón que te serviré. Deseo amarte siempre, servirte y obedecer, solamente hacer tu voluntad.
llamados a tu visión. Con toda mi alma y con todo el corazón, te serviré. Deseo amarte siempre, servirte, temer y obedecer, solamente hacer tu voluntad, tu voluntad. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, pues tuyo soy. Con toda mi alma y con todo el corazón, Él te serviré. Deseo amarte siempre, servirte, temer y obedecer, solamente hacer tu voluntad, tu voluntad. Hermanos, gracias a Dios que nos ha permitido llevar adelante este culto, celebrar este culto en su nombre. Le agradecemos por su presencia en nuestras vidas. Y antes de la oración quiero leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 14 en adelante. Dice la Biblia: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que así sea, hermanos, esta oración que el Señor Jesucristo hizo a favor de sus discípulos y de su iglesia en todos los tiempos. Que así sea en la vida de su iglesia bautista, el Calvario. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque usted nos sostiene con su gracia, porque usted nos trata con misericordia, porque usted ha velado por la vida de cada uno de los creyentes de su iglesia. Y Señor, su palabra que hemos leído, escuchado, predicado, enseñado, ayúdenos, Padre, a llevarla por obra. Gracias, Señor, por ocuparse de nuestras vidas a cada momento. Su Iglesia Bautista del Calvario está en sus manos. Rogamos por aquellos que están pasando por pruebas, por enfermedad, por pérdida. Señor, usted conoce las necesidades de cada uno de nuestros hermanos y hemos confiado en usted y estamos esperando en usted siempre. Oramos todo esto y le agradecemos todo esto en el nombre precioso y poderoso de su Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén.